Saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan en YouTube por el canal del Colegio de Bioética y Terapia del Estado de Jalisco, AC, y por las televisoras que nos transmiten. Mi nombre es Mari Méndez, soy bioeticista y estaré en este espacio compartiendo con usted información relevante, oportuna y veraz, con un enfoque bioético, para que desde la comodidad de donde usted se encuentre, podamos conversar sobre temas de interés para toda nuestra audiencia. Saludo a mi compañera Gloria Pérez. Hola, ¿qué tal, Mari? Agradecemos la oportunidad de este espacio y esperamos que las personas que nos ven y nos escuchan puedan participar activamente en este programa desde nuestra página de Facebook, Temas de Bioética. Saludo a toda nuestra audiencia desde el paradisíaco desierto de la ciudad de Hermosillo, Sonora. Pues muy bien, Gloria. El día de hoy, bueno, pues hablaremos de la psiquiatría. La psiquiatría es una ciencia que puede ser analizada desde el punto de vista de su presunta moralidad como actividad que se desarrolla en el seno de una sociedad plena de derecho, cuyos ideales hunden sus raíces en la historia de las controversias y apuestas políticas y jurídicas. Así es, Mari. La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, aprobada por la UNESCO en octubre del 2005, plantea que la bioética trata las cuestiones éticas relacionadas con la medicina, las ciencias de la vida y las tecnologías conexas aplicadas a los seres humanos, teniendo en cuenta sus dimensiones sociales, jurídicas y ambientales, y las entiende de modo compatible con el derecho relativo a los derechos humanos. Sin lugar a duda, la declaración, al ser aplicable a la medicina, relaciona la bioética y los derechos humanos estrechamente con la psiquiatría. Así es, Gloria. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, una invitada de honor. Tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora María Antonia López Moraila. Ella es médico egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, con especialidad en psiquiatría en el Hospital San Juan de Dios. Es pasante de la especialidad en bioética por el CEIB en Guadalajara. Tiene un diplomado en filosofía, tiene un diplomado en educación médica, maestría en educación, 33 años siendo profesor de medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara y 34 años en la atención privada. Es profesor base de la materia de psiquiatría, ha impartido por varios años diplomados en psicopatología y ha sido profesora del Centro de Estudios e Investigaciones de Bioética en Guadalajara, Jalisco, con la materia de psicopatología, trastornos de personalidad, depresión, trastornos psicóticos, espectro autista, etc. Cuenta con varias publicaciones, como Vista de diagnóstico actual en la enfermedad de Alzheimer, demencia, historia de hospitales psiquiátricos en México de la Orden de San Juan de Dios, y entre otras muchos logros que ha alcanzado la doctora. Doctora María Antonia López Moraila, bienvenida Gracias. a su programa Temas de Bioética. ¿Cómo se puede explicar la vinculación entre la bioética y la psiquiatría, doctora María Antonia? Bien, la bioética y la psiquiatría quizás sea un tema muy relevante, ya que la definición de psiquiatría, que es una especialidad de la medicina interna, es una especialidad que se necesita primero ser médico general, posteriormente ser residente 4 años de psiquiatría, pasar un examen nacional y posteriormente, si se necesita hacer una subespecialidad, son otros 2 o 3 años más de la misma. Es una ciencia descriptiva, es una rama de la medicina interna que se relaciona con la cardiología, con la neurología, con la gastroenterología, la endocrinología, la nutrición, dermatología, etc. Es importante aquí hacer un paréntesis, que en 1896 aparece la APA, que es la Asociación Psiquiátrica Americana, y en 1948 se inicia una clasificación que concluye en 1952. Esta clasificación llevaría a un manual diagnóstico estadístico de los trastornos mentales, que sería el DSM-1. Actualmente tenemos el DSM-5, que sale en el 2013. A partir de 2013, algunas clasificaciones dentro del campo de la psiquiatría se han modificado. La vinculación con la bioética inicia en la década de los 70, cuando el bioquímico profesor de oncología, el profesor Potter, utilizó este término como la ciencia para la supervivencia humana y una mejor calidad de vida debido a ese gran deterioro o una división entre la ruptura de la ciencia, el humanismo, la tecnología, el pragmatismo, el utilitarismo. Entonces, se aplica este término que viene a ser
un puente para la supervivencia humana. Nosotros en psiquiatría utilizamos la entrevista y vamos a llevar a cabo algo que se llama el examen mental. El examen mental es la base fundamental para saber los síntomas que tiene nuestro paciente. Un paciente sin síntomas no puede ser diagnosticado. Es lo contrario a lo que sería un paciente diabético, un paciente con hipertensión, que podemos nosotros hacer un diagnóstico por medio de un examen de laboratorio. Aquí en psiquiatría, el examen es básicamente clínico. Este examen clínico nos va a llevar a un resultado, a un diagnóstico de un examen, ese examen mental, que más adelante voy a referirlo. Un poquito de historia también es importante, ya que cuando aparece la psiquiatría, más o menos ese término acuñado en 1808, es por esa necesidad que se tenía para encontrar una relación entre una enfermedad mental y una enfermedad física. Psiquiatras, neurólogos como Kraepelin, Bleuler, Charcot, Esquirol, Babinski, nos hablan de la futura psiquiatría biológica. Conocemos la psicopatología de Jasper, que es una psicopatología que se escribió hace más de 100 años, sin embargo, sigue vigente con los avances de la ciencia actual. ¿Cuáles serían esos avances de los cuales la psiquiatría se va a ir superando? Primeramente, los exámenes de laboratorio y gabinete, como podrían ser una resonancia magnética, una tomografía, un electroencefalograma, estudios, por ejemplo, que tienen que ver con la neuropsicología. La bioética y la psiquiatría es el respeto a la dignidad humana y a la autonomía personal, no al maltrato, por ejemplo, en los tratamientos que más adelante vamos a revisar. Promover la salud mental es quizá lo que la Organización Mundial de la Salud nos está indicando desde hace ya varios años. En 1980, la neuroimagen y las neurociencias, junto con la psicoendocrinología, la psicoinmunología, la genética, vienen a darle una importancia primordial a lo que sería ya un diagnóstico en psiquiatría. Nos vamos también a apoyar en otras especialidades para poder brindarle al paciente una mejor calidad de nuestro diagnóstico y de manejo de tratamiento. En 1930 se describe el circuito del límbico, el circuito de Papert. El doctor Papert describe este circuito que tiene que ver con el hipocampo, con la amígdala, con el cíngulo y que tiene que ver con las emociones. En 1950 aparece la farmacología en psiquiatría, que nos va a dar un beneficio que no se tenía hasta entonces en el manejo de los pacientes psiquiátricos. Es por eso que la relación de la bioética y la psiquiatría, basada en los 4 principios que más adelante vamos a enumerar, relacionados con la salud mental, son elementales en nuestro paciente. ¿Qué es el examen mental? El examen mental es la piedra angular para encontrarle el síntoma del futuro paciente o de nuestro paciente que tenemos enfrente. El examen mental va a radicar básicamente en la búsqueda de signos y de síntomas de un posible trastorno mental. Tenemos la investigación de la memoria, del afecto, del pensamiento, del juicio, de la inteligencia, del habla, de la introspección de ese paciente hacia su problema. Si reconoce o no reconoce que tiene un problema o una enfermedad mental. Y vuelvo a repetir, si un paciente no tiene síntomas, no podemos diagnosticarlo como un futuro paciente, como un enfermo mental. Bien, hay una historia del famoso informe Belmont, que era el abuso cometido en las investigaciones con seres humanos y de personas ajenas a la ciencia. Así fue que a partir del informe Belmont se aplica el doctor Potter el término de bioética como un puente a la supervivencia humana. ¿Para qué? Para hacer a un lado a las personas ajenas a la ciencia que no tienen nada que ver con las ciencias de la salud, como filósofos y pacientes, amigos, vecinos, etcétera, que pueden estar involucrando a la familia o al paciente en un resultado que puede ser nefasto en un diagnóstico en el cual nosotros podemos ayudar a mejorar una calidad de vida. No sé si queda contestada la pregunta.
doctora? Claro que sí, doctora. ¿Por qué se considera que la salud mental es un problema o un dilema bioético? Bien, sabemos que la salud mental es la definición de la Organización Mundial de la Salud, es un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productivamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Si conocemos los 4 principios básicos de la bioética aplicadas al campo de la enfermedad mental, dentro del campo de la ética en psiquiatría, tenemos los principios de autonomía, los principios de no maleficencia, los principios de beneficencia y los principios de justicia. Los principios de autonomía es el derecho a tomar decisiones, a su privacidad y a la autodeterminación, excepto si esta persona tiene una capacidad diferente o disminuida para tomar una decisión. La no maleficencia, no producir daño y prevenirlo, y está dentro de las posibilidades existentes. Lo primero es no dañar al paciente. Se solicita apoyo si se requiere que otros compañeros, psiquiatras o de otra especialidad nos van a apoyar. La beneficencia es promover el bienestar y los actos médicos psiquiátricos, en este caso de producir en beneficio de quien se le atiende por un problema de salud mental. Y la justicia, toda persona tiene la misma dignidad y son merecedoras de consideración y respeto. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. La dignidad de la persona es innata desde el momento de la concepción. Nadie la regala, nadie la regala, nadie la da, no. Es en esencia lo que tenemos como seres humanos, como personas. Bien, ¿qué es una enfermedad mental o trastorno mental? Esta clasificación de una enfermedad es muy controversial. En 1990, por ejemplo, aparece la década del cerebro. Un presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, empezó a dar un discurso y empezó a dar datos que su esposa se dio cuenta que estaba hablando de más o estaba mal porque no tenía él esa capacidad de decir cosas, inclusive secretos de Estado, ¿no? Entonces, Nancy Reagan le pide, al terminar la plática, que sea evaluado su esposo para ver cómo está su salud mental. En esa evaluación de su salud mental del presidente Donald Reagan se dieron cuenta que ya tenía un deterioro cognitivo y eso obligó a que no fuera candidato para las siguientes elecciones. Entonces, el futuro candidato, Bush, llega a la conclusión que va a declarar la década del cerebro, estamos hablando de 1990. A partir de 1990 empiezan nuevas investigaciones respecto a la investigación de las enfermedades más olvidadas, como podría ser el deterioro neurocognitivo. Esa es una enfermedad mental. El deterioro neurocognitivo, mayor o menor. Tenemos entonces que una persona puede tener la fachada de normalidad, pero puede ocultar a alguien profundamente enfermo mental. Es un ejemplo de un trastorno de personalidad antisocial, por ejemplo, o limítrofe. Cómo este tipo de personalidades pueden hacer mucho daño a la sociedad, que no son diagnosticadas adecuadamente, y estos pueden, de una manera, complicar el diagnóstico. Por eso, la psiquiatría y la bioética están ampliamente relacionadas y se considera una situación de un problema social, la salud mental, como con un problema bioético. Por ejemplo, la ética y la psiquiatría. La persona no puede ser forzada a recibir un tratamiento contra su voluntad, excepto en casos de emergencia. Esta se va a definir como la condición en la práctica clínica. Se refiere a una intervención inmediata para prevenir la muerte o un daño grave al paciente o a terceros, o bien para evitar el deterioro clínico del paciente. Si el caso lo amerita, por ejemplo, un paciente con un deterioro cognitivo va invariablemente a avanzar su deterioro neurocognitivo. Pero un paciente que tenga un brote psicótico, que en ese momento no está consciente de lo que le pasa, que no tiene un control de sus emociones, que puede poner en riesgo la vida de los demás y la de él mismo, inclusive que puede ser un trastorno esquizofreniforme que dura menos de 6 meses, entonces ese paciente debe ser, si así lo requiere, hospitalizado o empezar un tratamiento farmacológico y posteriormente un tratamiento
con psicoterapia y farmacológico. La Organización Mundial de la Salud nos ha descrito que para el año 2030, el 25% de los individuos a nivel mundial tendremos o habrá un trastorno o un problema de enfermedad mental. Y no tratada una enfermedad mental, pues va a ocasionar un déficit económico a nivel local y mundial que no está preparado, por ejemplo, muchos gobiernos. Sabemos, por ejemplo, que la salud mental, definido por la Organización Mundial de la Salud, que es un estado de bienestar, hay países que no tienen ese estado de bienestar. Hay países que, por ejemplo, los países de África, que es una situación muy relevante, que solamente el 0.02% vamos a encontrar atendidos por atención psiquiátrica. Bien, una cosa interesante aquí referente a la bioética. ¿Cuánto pesa un cerebro? Un cerebro de una persona adulta pesa entre 1,5 kg a 1,800 gramos. ¿Qué nos habla esto? En realidad, no nos habla de mucho si el cerebro pesa 1,500 o 1,800 gramos o menos, por ejemplo. El cerebro de Einstein, que era un genio, pesaba 1,230 gramos. Además de que él, Einstein, era un genio, tuvo un hijo con esquizofrenia. Por lo tanto, aquí nos habla de la situación del estigma social referente a la psiquiatría. ¿Qué tenemos que hacer en un momento dado, una urgencia psiquiátrica? Con un internamiento por un trastorno que ponga en riesgo la vida de la persona, del paciente mismo, por ejemplo, los estados psicóticos. ¿Qué es un estado psicótico? Es un estado en el que el sujeto está fuera de la realidad lógica. Riesgo que en la familia o en la sociedad se considera que se requiere una atención inmediata. Sin embargo, al haber todavía esos estigmas dentro de nuestra sociedad, van a evitar que se atienda adecuadamente a este tipo de pacientes. Un brote psicótico, un intento de suicidio, un cuadro de manía, de hipomanía, los síndromes relacionados con la cultura, múltiples implicaciones de la violencia doméstica, la violencia de género, la violencia callejera, la violencia laboral, etc. Entonces, la bioética y la psiquiatría deben de estar implícitos dentro del sistema de salud de todos los países, de todas las comunidades, con un porcentaje importante también a nivel económico. La psiquiatría históricamente ha tenido un déficit económico, dado que como el paciente no reditúa, el paciente psiquiátrico no produce, entonces esos 4 principios básicos de la bioética, que a partir de 1970 empezó con el doctor Potter, se han olvidado y se olvidan. Uno de los ejemplos más racionales que tenemos, hoy racionales, es la violencia que estamos viviendo hoy día en nuestro país. La violencia ha aumentado no un 100%. La violencia ha aumentado, no podría ponerle un nombre, si 1000%, 2000%. Es increíble lo que estamos viviendo en este momento con referente a la violencia. Ahorita, en este momento, me acabo de enterar que un pasante de medicina es asesinado en Valparaíso, Zacatecas, por manos que quién sabe qué. El pasante de medicina, dentro de un mes, iba a terminar el servicio social. Fue alumno de nosotros de la Universidad Autónoma de Guadalajara. No es posible que se sigan haciendo esos actos criminales con las personas que se dedican a cuidar a las personas. Personas que cuidan la salud, personas que cuidan a las personas, pero que son atacadas por personas enfermas, por antisociales, por sociópatas que andan armados sin consideración y que no existe hasta hoy realmente una justicia. Paréntesis. Que se piensa que estas personas son capaces de controlar sus alteraciones por causa de la pereza y falta de voluntad. Cuando hablamos de pacientes con depresión, no. Un paciente con depresión no puede manejar sus emociones solamente con voluntad. Eso de decirle a una persona que cae en depresión, échele ganas, eso no es posible. ¿Cómo se van a conseguir las ganas? Echarle ganas no la venden en la farmacia, ni tampoco la van a vender en el trabajo. Entonces, ese tipo de situaciones debemos nosotros de solicitar que acudan tanto a la consulta de psicología, de psiquiatría, para que tengan una mejor calidad de vida.
Bueno, no sé si he atendido la pregunta o si me salió un poquito de la pregunta, pero quería yo hablar de la violencia que estamos viviendo actualmente, que no es parte del tema, pero se relaciona con la bioética y la psiquiatría. Sin duda es algo muy, muy importante lo que usted menciona, doctora, y pues algo muy lamentable lo que estamos viviendo en México en estos tiempos. Me brinca o me viene a la mente una pregunta y me gustaría saber su opinión. ¿Consideraría usted importante que las personas que se postulan a un puesto de elección popular, que puede ser tan importante como, por ejemplo, aquellos que se postulan a presidente de la República o a un puesto de gobernador o de presidente municipal, debieran someterse a una evaluación psiquiátrica para saber si gozan de salud mental? Definitivamente sí, doctora. Creo que usted acaba de dar en el clavo. Tenemos la ciudadanía que levantar la voz y exigir que todos aquellos candidatos para un puesto de elección sean evaluados con pruebas neuropsicológicas, resonancia magnética, examen mental y una buena historia clínica. Una buena historia longitudinal, una historia que nos va a dar una luz para que ese personaje que quiere un puesto de elección esté apto. En Estados Unidos se está dando ya desde hace varios años, de hecho, cuando aparece la década del cerebro en 1990 con Bush padre, se empieza a hacer un análisis de todos los personajes que van a tener un puesto de elección, incluyendo el que acaba de salir, el presidente que acaba de terminar, se evaluó. En México no existe, porque en México creemos que todos nuestros líderes son gente que tiene salud mental. Va un error. La salud mental no se consigue queriendo ser un líder. La salud mental es más allá de una vida entre ciertos estados de hedonismo o de querer ser un líder. Un líder necesita tener la salud mental. Y lo que nosotros hemos visto a través de la historia es que los grandes líderes lo que menos han tenido es salud mental. Tenemos el ejemplo de un Stalin, de un Hitler, de un Mussolini. Tenemos el ejemplo de muchos personajes en nuestro país que lo que menos han tenido es salud mental y tienen un puesto muy poderoso. Hay personajes que siguen vivos actualmente y que necesitan un juicio de la historia, casi como de Nuremberg, de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos personajes que aún viven, no voy a enumerar nombres, que viven y que han sido causantes de tragedias en familias por sus decisiones absurdas dentro del campo de la psicopatología. La psicopatología es el estudio de los signos y síntomas de las enfermedades mentales. La psicopatología en la política y en los líderes de opinión tienen que ser evaluados. Por eso el examen mental y la entrevista y una buena historia longitudinal dentro de la historia clínica de todo personaje que quiera hacer un puesto de elección debe ser evaluado. Mínimo, yo les digo a mis estudiantes de medicina, doy clases en la universidad, un mini mental de Folstein, un MOCA, una evaluación, un examen mental, una historia longitudinal, ver cómo ha sido su familia, de dónde viene, cómo está su integridad personal, cómo están sus hijos, cómo está su esposa, cómo trata a los vecinos, cómo trata a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos. O sea, esto es básico. No podemos tener salud mental y tener a un líder enfermo. Eso es caótico. Lo estamos viviendo hoy día. No puedo yo mencionar, porque estamos en una situación de bioética. Yo pertenezco también he dado clases en bioética al CEIP de aquí de Guadalajara, creo que es conocido también por ustedes. Y bueno, yo soy católica y lo puedo decir públicamente, no me avergüenzo, mi bioética es personalista. Al contrario, creo que me enorgullece poder decir en público, soy católica, soy creyente y soy practicante. Y no por eso voy a dejar de ser un psiquiatra y una persona más, un ser humano que está pidiendo, sugiriendo que todo personaje que quiera un puesto de elección sea evaluado mentalmente. Pruebas neuropsicológicas, historia clínica, examen mental, historia longitudinal y una resonancia magnética. Inclusive, ¿por qué no? Sabemos, hace algunos años, unos 4 o 5 años, sale un marcador bioquímico para un deterioro neurocognitivo mayor.
Yo sé que no está dentro de la plática, pero bueno, ya que se toma esto, lo voy a mencionar. Ese marcador bioquímico que sale unos 4 o 5 años se llama la neurogranina. La neurogranina se hace una punción lumbar, se saca ese marcador y nos va a diagnosticar si ese sujeto va a tener dentro de 10, 20 o 30 años un problema de deterioro neurocognitivo mayor, llámese demencia tipo Alzheimer, solamente para demencia tipo Alzheimer. Entonces, la demencia tipo Alzheimer va a dar síntomas 10 o 15 años antes de que se presente el deterioro neurocognitivo, que puede llevar a tener juicios inadecuados de la persona que quiera un puesto de elección. Por lo tanto, todos aquellos personajes que se detecten en un mini mental de Folstein, en un MOCA, en un examen mental, en una prueba neurocognitiva o en una tomografía, una resonancia que ya inicia un deterioro, hay que hacerle su función para ver cómo va a estar. Y si quiere un puesto de elección, no podemos permitir que nos sigan manejando personas enfermas y más con psicopatología tan grave como es la sociopatía y como es un defecto de la personalidad, como la personalidad antisocial o la personalidad limítrofe o la personalidad narcisista, que pertenecen al grupo B. Ese grupo de personalidad es muy, pero muy peligrosa, que estén al frente de un gobierno, de un municipio, de un estado o de un país. No sé si contesté la pregunta, doctora. Totalmente, doctora, y le agradezco mucho. Ojalá sea tema pues a considerar próximamente, ¿no? Para anexar ahí algunas pruebas necesarias para poder postularse a ese tipo de puestos de poder. ¿Qué tiene que hacer, doctora? Que se conciba como iniciativa de ley. Así es. Doctora, para concluir su tema, algo que nos quisiera aportar. Bueno, hablando de hospitales psiquiátricos, por ejemplo, los hospitales psiquiátricos aparecen en este mundo como casas de caridad. Esas casas de caridad manejadas invariablemente por el clero. Un mercedario, Jofre, en 1409, en Valencia, España, hace el primer manicomio. Antes se llamaban manicomios y actualmente se llaman hospitales psiquiátricos. En América, Fray Bernardino Álvarez funda el primer hospital, el Hospital de San Hipólito, para enfermos mentales, en 1567. Este hospital es cerrado en 1910, cuando el presidente Porfirio Díaz va a promover el Hospital de la Castañeda para enfermos mentales. Es un hospital que dura aproximadamente 50 años en México. Y quiero hacer aquí un parangón referente al Hospital de la Salpêtrière en Francia, que nace en el siglo XVII y todavía existe. Sin embargo, el Hospital de la Castañeda, que duró 50 años en este país, que fue de alguna manera promovido para que fuera un buen hospital psiquiátrico con las bases de Francia, fue cerrado hace 50 años. La orden religiosa de los hermanos de San Juan de Dios es la vanguardia y pone el ejemplo de las reformas a los hospitales psiquiátricos a nivel mundial. Ellos dan una atención integral en salud mental y docencia con el enfoque bio, psico, social y espiritual. Y claro, con los 4 principios de la bioética. Es importante recalcar que la orden de los hermanos juaninos de los hospitales psiquiátricos están por todo el mundo. Tienen actualmente en más de 53 países y Zapopan, Jalisco, ha puesto el ejemplo de este hospital psiquiátrico. También quiero mencionar a un hospital de salubridad, que es el Hospital de Salme, que está poniendo el ejemplo también en la psiquiatría, que son médicos jóvenes, médicos psiquiatras jóvenes, que están al frente de esos hospitales, el Hospital San Juan de Dios, el Hospital de Salme, el Hospital Civil de Guadalajara con su área de psiquiatría, poniendo el ejemplo a nivel nacional de lo que debe de ser un psiquiatra, de lo que debe de ser un residente en psiquiatría, con los 4 valores y principios de la bioética. Definitivamente no se puede mezclar a los pacientes en un hospital. Hace muchos años, hace más de 30, 40 años, se hacen las áreas de agudo, que son para mujeres, para hombres, para pacientes cognitivos, para pacientes con trastornos afectivos, esquizofrénicos, hay clínicas de ansiedad y depresión, hay unidades de niños y adolescentes. Y esto es importante porque la Organización Mundial de la Salud tiene una guía, la guía MHGAP, que la pueden conseguir ustedes ahí en internet, que es una atención de salud para sujetos que no tienen una especialidad en psiquiatría. A nivel mundial,
la salud mental en otros países, como en Europa, en Norteamérica, pues nos ponen el ejemplo para México. No sé si respondo la pregunta, licenciada Gloria. Y esa será mi conclusión del día de hoy. Muchísimas gracias, doctora. No, al contrario, y no me quise extender mucho porque yo sé que el tiempo es valioso y es oro, pero hay mucho que hablar. ¿Qué es y qué no es salud mental? ¿Qué es y qué no es la psiquiatría? La psiquiatría no es psicoanálisis, también es importante decirlo. A partir de 1950 viene esta ruptura de la psiquiatría con el psicoanálisis, porque la psiquiatría pasa al campo de la medicina científica, que es una rama de la medicina interna. Es importante recalcar que 1 de cada 10 personas sufrirán o sufriremos un trastorno de salud mental a nivel mundial. Una de cada 10. 1 de cada 10, eso lo dice la Organización Mundial de la Salud. Pues muchas gracias, doctora, licenciada Gloria, por invitarme esta noche. Fue un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Y bueno, dentro de la salud mental existen algunos campos que se han visto especialmente favorecidos por el trabajo de la reflexión bioética. Entre ellos se encuentra el estudio de la integración social del enfermo mental, el control de la conducta, los cuidados, los psicofármacos, la psicocirugía, los internamientos psiquiátricos, la investigación en pacientes psiquiátricos, la terapia ocupacional, los modelos de asistencia psiquiátrica y, por supuesto, su financiación. La bioética, al reflexionar sobre la aplicación de los derechos humanos fundamentales y derechos del enfermo en las situaciones concretas de enfermedad desde una perspectiva humanista, tiene un alcance crítico y normativo en la cuestión de los derechos humanos en el campo específico de la psiquiatría. El pensamiento bioético aporta a la psiquiatría la consideración de implicaciones éticas relacionadas con el respeto de la dignidad humana y la autonomía personal, la prohibición del maltrato y los tratamientos compulsivos, la promoción de la salud y los mejores intereses de los pacientes, así como la preocupación por el bien común y de la justicia. Básicamente, la bioética y específicamente la bioética médica se ha convertido en un instrumento de ayuda para los profesionales de la psiquiatría en la necesaria y compleja tarea de integrar los aspectos o dimensiones técnicas y humanas de nuestra actuar, buscando el mayor bien para todas las personas enfermas, para todos sus pacientes. Aportan elementos esenciales de calidez para el óptimo desarrollo de unos cuidados de calidad a las personas con enfermedad mental y enfatizan la dignidad humana como punto de partida para cualquier consideración. Desde nuestro punto de vista, la bioética se constituye como un componente esencial de la correcta práctica de esta profesión. Así es, Gloria. Agradecemos a nuestra invitada de honor el día de hoy, la doctora María Antonia López Moraila. Muchas gracias por haber compartido con nosotros y con toda nuestra audiencia sus amplios conocimientos sobre el tema. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Por favor, estén muy pendientes de nuestro siguiente tema. Hablaremos sobre el derecho preventivo en el ejercicio del trabajador de salud. Nos acompaña el abogado y maestro catedrático de la Universidad de Guadalajara, Omar Felipe Figueroa Rosales. Les recordamos que nos pueden contactar por medio de nuestra página de Facebook Temas de Bioética y también se pueden suscribir al canal de YouTube del Colegio de Bioética y Terapia del Estado de Jalisco. Muchas gracias, Mari. Gracias, por supuesto, a nuestra invitada, la doctora María Antonia López Moraila, por acompañarnos. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, ha sido un placer estar en este espacio con ustedes. Nos vemos por el canal de YouTube del Colegio de Bioética y Terapia del Estado de Jalisco. Hasta la próxima.